過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Hogar. Los ojos de Kara se entrecerraron. Su instinto le decía que estos recién llegados no tramaban nada bueno. Has cometido un error. Mi hogar se ha ido. Jejejeje. Gilotina se rió entre dientes. Es linda. La nueva diosa estaba vestida con una armadura blanca particularmente reveladora. De alguna manera similar a la Mujer Maravilla con un diseño diferente. Su largo cabello blanco le caía por debajo de los hombros, le llegaba hasta la espalda y casi tocaba su cintura. Quizás joven. Pero eso no es lo que quise decir, pronunció Aurelie mientras blandía su lanza en una demostración. Te llevaremos a un nuevo hogar. Donde servirás bajo su eminencia, Lord Darkseid. Darkseid. Exclamó Kara. Definitivamente sabía quién era Darkseid. A Mari se lo había explicado demasiado bien. El tirano cósmico y la personificación pura de la palabra maldad. Gobernante de un infierno apocalíptico. Sus ojos se entrecerraron hasta un grado amenazador. Lamento decepcionarte, pero no voy a ir a ninguna parte. Oh, qué pena, jovencita. Hizo girar su lanza hábilmente en una demostración de teatralidad. Espero que no te decepciones cuando te des cuenta de que no tienes elección en el asunto. Caminando hacia adelante, dijo casualmente sin una pizca de precaución. Adelante. Los ojos de Kara brillaron con un deslumbrante color rojo. Voló desde el techo en un intento de parecer imponente, pero volvió a caer al siguiente momento. Sus brillantes ojos rojos desaparecieron, su cuerpo estaba desprovisto de fuerza y acompañado de una debilidad paralizante que no había sentido durante más de un mes. Luchando, la rubia logró levantar la cabeza con el rostro pálido para contemplar la causa de su debilidad. Como era de esperar. Una roca verde estaba sujeta en el agarre de Gilotina. Brillando con intensidad como si se burlaran de ella directamente en su cara. Kriptonita. Linda, fuerte y luchadora. Es una buena chica. Gilotina se rió de nuevo con una sonrisa burlona. ¿Qué pasa, querida? ¿No creías que causaríamos un alboroto y lucharíamos contigo hasta que te derrotaron ahora, verdad? Kara apretó los dientes de dolor. Irónicamente, eso era exactamente lo que esperaba. Pero para las personas con los recursos adecuados, eso no era más que una tarea inútil. Créeme, me encantaría luchar contigo yo misma. La guerrera con armadura blanca se inclinó y la sujetó por la barbilla. Quizás, quítate un poco de esa suciedad de encima. Dijo con una sonrisa siniestra antes de soltarla. Desafortunadamente, tienes un conocido que hace que esa posibilidad sea un lujo que no podemos permitirnos. Basta, Gilotina. Aurelie, líder de las furias, habló en ese momento. Es hora de irnos. Tenemos la mitad de lo que vinimos a buscar. Aurelie miró hacia la distancia con cautela. La urgencia en su tono era bastante evidente. Necesitamos tu ayuda. ¿Para qué? Para salvar mi mundo. Silencio. Amari no pronunció una palabra, y tampoco Superman ni su grupo. Ambos lados se miraron el uno al otro durante casi un minuto antes de que Amari negara con la cabeza. No me interesa. Su despreocupación hizo que Flash apretara los puños. ¿Por qué? Bruce no reaccionó tanto. ¿Por qué debería hacerlo? Amari respondió. Ya has hecho un trato con los militares antes. Esto no debería ser diferente. Tienes razón. No debería serlo. Amari asintió y señaló. Pero no veo exactamente la parte del trato en esta conversación. Ya veo.
Bruce asintió. Luego, volvió a mirar al extranjero entre ellos. Flash vio la mirada que Batman le dirigió y supo que era el momento. Ese era el objetivo. Para conseguir que Amari les prestara ayuda, necesitaban hacer un trato con él. Lo más probable es que no aceptara. Pero en la pequeña posibilidad de que lo hiciera, aún no aceptaría, debido al hecho de que no tenían nada de valor. Al menos, no nada que pensaran que Amari querría. Y lo más importante, la Liga de la Justicia de esta tierra no pagaría por ello. Wally respiró profundamente. Por su mundo, por su tierra y por la gente que le importaba. Todo se reducía a este momento. ¿Qué quieres que te convenza de ayudarnos? Al oír esto, Amari negó con la cabeza. Con la situación de tu mundo, dudo que haya algo que pueda interesarme. Amari dijo sus pensamientos en voz alta. Era cierto. Su tierra estaba seca de cualquier cosa que Amari encontrara de interés. ¿Qué pasa con el casco del destino? Sin embargo, las siguientes palabras de Wally le hicieron replantearse sus suposiciones. Amari se sorprendió. Del mismo modo, Superman y Batman cambiaron drásticamente sus expresiones. ¿El casco del Doctor Destino? No pudo evitar preguntar. La versión de nuestro mundo del Doctor Destino. Murió. Pero el casco todavía existe, dijo Wally solemnemente. Kent Nelson de su mundo estaba muerto. La atmósfera se quedó en silencio. Bruce cayó en una profunda reflexión, sopesando constantemente la balanza, mientras que Clark tenía el ceño fruncido. En cuanto a Amari, estaba pensando. Muchas cosas podrían no interesarle, pero el casco del destino no era como los demás. Servía como un receptáculo de energías mágicas por derecho propio, portando poderes más allá de los dioses, y se considera uno de los artefactos más poderosos que existen. En términos más simples, era una puerta de entrada a las energías de un señor del orden. En términos más simples, era un banco de energía gigante con enormes cantidades de energía almacenada para su uso. Había diferentes versiones del Dr. Fate en todo el multiverso. Del mismo modo, había diferentes cascos del destino. Sin embargo, todos obtenían su poder de la misma fuente. Nabu. O mejor dicho, todos los cascos del destino servían como un canal para que Nabu tomara posesión del portador que servía como su agente. Sin embargo, el agente solo podía usar una fracción de su poder debido a sus restricciones mortales. Como un ser cósmico poderoso y fenomenal con poderes casi incalculables, las reservas de energía de Nabu eran bastante vastas. Y en opinión de Amari, sus acciones eran idiotas al dejar una forma de aprovechar su poder a través de los cascos. Esta era la razón por la que Clarion había secuestrado a Kent para buscar el casco cuando tuvo la oportunidad. Entonces Amari estaba seguro de que no le importaría si extraía algo. O todo. Entonces, en general, estaba interesado. Sin embargo, había solo un pequeño defecto en todo esto. Quiero saber una cosa. Si tu mundo tiene un casco del destino, ¿por qué no lo usas tú mismo después de que Kent muriera? Al oír esto, Flash se quedó en silencio. El silencio permaneció por unos segundos cuando volvió a hablar. Lo habríamos hecho. Pero él se lo quitó después de la muerte de Kent. Para asegurarse de que no hubiera nadie capaz de representar una amenaza real para él. Entonces ¿quieres decir que el casco no está en posesión de tu equipo sino en manos del enemigo? Wally reveló una sonrisa irónica. La sonrisa era una respuesta en sí misma. Ya veo. Las orejas de Amari se crisparon. Al igual que las de Superman. Ambos se giraron para mirar en la misma dirección. Sus ojos se fijaron rápidamente en su objetivo. El sonido de una estructura desmoronándose en pedazos llegó a sus oídos. La Torre Eiffel se estaba desmoronando. Al ver esto, Clark no dudó. Su figura se dirigió rápidamente hacia la estructura desmoronada en un intento de estabilizarla. Sin embargo, Amari no se movió todavía. Sus ojos estaban fijos en otro punto. El punto de donde acababa de venir. Después de lo cual, su cuerpo desapareció a una velocidad que sobrepasaba el ojo quemado. Luego, reapareció en la parte superior del edificio en el que anteriormente estaba sentado con una cara. Ella se había ido. La persona allí, sin embargo, era una hermosa mujer con iris rojo oscuro, cabello rojo largo y vestida con un traje de batalla verde. Su expresión era solemne y tenía una mirada firme de determinación y preparación. Su postura era una en la que estaba lista para entrar en acción en el momento en que estuviera en el lado receptor de un ataque. Él la conocía. Más que eso, la había visto antes. Sin embargo, ¿y quién podría preguntar si eres tú? Antes de que sucediera algo, las presentaciones eran una etiqueta básica. Aurelie.
Miembro de la fuerza de ataque de élite de mi mundo. Líder de su eminencia, las furias de Darkseid y el nuevo dios de Apocalipsis. Su rostro era particularmente solemne. Y Lord Darkseid solicita tu presencia. Aurelie pronunció con una mirada dura. Miró hacia adelante sin pestañear, pero su mente interior no estaba tan pacífica como su semblante la mostraba. Esto no era una solicitud. Más bien, era una demanda. Darkseid le ordenó a ella y a sus furias capturar al nuevo dios y devolverlo a Apocalipsis. Pero estaría maldita si realmente lo dijera así cuando se encontrara en sus circunstancias. Por lo que sabía, Amari simplemente podría decidir aplastarla en un ataque de ira. Sin embargo, ella sabía lo que quería decir y estaba segura de que él también. Cambiar las palabras no lo mejoraría. Por eso decidió no lanzar un ataque directo y contundente. Ella supo que ese curso de acción estaba condenado al fracaso en el momento en que lo vio. No lograrían nada y sus muertes también serían en vano. Déjame adivinar entonces. Su voz tranquila y suave llegó a sus oídos. Algo le pasará a Kara si no lo hago. Sí. Y soy el único que puede llevarte allí. Este era el plan de Aurelie. Llámalo vergonzoso y estúpido y posiblemente poco probable que funcione, pero era la única oportunidad que tenían. Al menos, era la única oportunidad que tenían que ella conocía. Entonces dejó que su equipo se llevara a la kryptoniana mientras ella se quedaba aquí para decir esas pocas palabras para dar a conocer sus intenciones. Si le importaba la rubia, entonces iría a Apocalipsis para salvarla. Mientras así fuera, la situación ya no sería su problema. Y si no lo hacía, solo podían informarle su fracaso a Darkseid y esperar un castigo espantoso. O peor, la muerte. Dejando eso de lado, sin importar el resultado, ella misma probablemente moriría aquí. Ella estaba aquí para hacerle saber quién era el responsable, a dónde debía ir y la forma de llegar allí. Apocalipsis residía fuera del multiverso DC. La entrada a él solo era posible a través de Bomb Tubes. O tal vez, entidades con fuertes habilidades de viaje dimensional. Amari la necesitaría para salvar al kryptoniano. Lo que significa que había cortado sus propias posibilidades de escape. Esta era una apuesta. Una apuesta que se había hecho con su vida. Si Amari decidía matarla, entonces caería luchando. Moriría una muerte digna en el mejor de los casos. Sin embargo, a Aurelie le importaba poco. Al menos, sería mejor morir así que morir de esa manera. Antes de que pudiera responder, Amari la interrumpió. Genial. Ahora que nos sacamos eso de encima. Sus palabras se detuvieron y sus ojos brillaron. En el momento en que la Torre Eiffel se derrumbó, Barda y Stompa abrieron inmediatamente un tubo de escape para irse. Esta operación no requería que lucharan con los habitantes de la Tierra. La destrucción de la torre debía servir como distracción para Superman, para que Aurelie tuviera la oportunidad de hablar con Amari a solas. Después de lo cual, harían su salida. Con un fuerte zumbido, el tubo de escape se abrió en un planeta abandonado en un sector estelar desconocido. Aparecieron dos figuras, saliendo del portal que se cerró detrás de ellas. Gilotina avanzó con elegancia y gracia mientras sostenía una roca de kriptonita en sus manos. No muy lejos de ella estaba Madarriet completamente armada que tenía una figura humana colgando sobre su hombro. Oh. ¿Ya terminaste? La Sina se sentó en una roca gigante, miró hacia arriba y preguntó con un tono despreocupado. Por la captura de Supergirl, no estaba ni un poco sorprendida. Sí. Bastante fácil en realidad. Esta roca es más útil de lo que te imaginas. Gilotina respondió a lo que tanto la Sina como Madarriet se rieron. Aparentemente, tampoco lo estaban. Ruido sordo. Kara fue arrojada al suelo sin ningún cuidado. La Sina no pudo evitar inclinarse. Bueno, es bonita. Será una buena incorporación. ¿Tú también lo crees, eh? Sus palabras fueron interrumpidas por la apertura de otro tubo de explosión. El gran Stompa y Big Barda también salieron. Ella asintió levemente, viendo a la pálida Supergirl en su posesión. ¿Y Aurelie? Nadie le respondió. El plan estaba claro para todos ellos. Aurelie, como líder, había asumido la responsabilidad de ser la que se quedara atrás. Dijo que si no regresaba en 10 minutos, deberíamos continuar sin ella. La voz de la Sina sonaba pesada. Sabían que la posibilidad de que Aurelie regresara con vida era mínima. Casi nula en realidad. Sus mentes no podían evitar divagar. Recientemente, Aurelie estaba recibiendo un trato especial de Milik. Mejor equipo, mejores misiones, entrenamiento extra especial. En ese momento, todos pensaban que Aurelie estaba allanando el camino solo para ella misma.
De alguna manera, había logrado ganarse la simpatía de Willick, pero no estaba abriendo camino para el resto. No sabían cómo ni qué había detrás de eso, o más bien, no se atrevían a imaginar lo que estaba sucediendo realmente, pero la verdad era que estaban enojados. Ahora, no podían evitar sentir un toque de emoción. Eran guerreras, pero también hermanas. No importaba lo mal que estuvieran las cosas entre ellas, eso sería difícil de cambiar. Y ahora, una de ellas, sus pensamientos fueron interrumpidos por una grieta gigante que se abrió a cierta distancia de ellas. ¿Qué? Una silueta negra salió disparada de la grieta más rápido de lo que podían reaccionar. Gilotina y Arriet, que estaban demasiado cerca una de la otra, se llevaron la peor parte. Las dos mujeres fueron arrojadas lejos y Gilotina perdió el control de la kriptonita. Choque. 3 figuras se hundieron en el suelo de un planeta desértico extranjero. Amari atravesó la grieta espacial y echó un buen vistazo a su alrededor. ¿En serio? Amari se sorprendió. No corriste a Apocalypse, pero pensaste que quedarte aquí sería suficiente. Las caras de las otras 3 cambiaron. No podían creerlo. En realidad las siguió hasta aquí. Planeta desconocido en el universo sector. Desconocido, la Tierra en un radio de 30 pies parecía deformada. Grietas, hoyos, trincheras, era completamente irregular, lo que indicaba que este lugar era el centro de una gran batalla. Se podía ver un barranco recto y ancho que se extendía hacia adelante por Dios sabe cuánto tiempo. Era terrible. Toda la zona estaba acompañada por el claro sonido del silencio. Salvo por los suaves pasos que, aunque no eran fuertes, eran particularmente resonantes en el silencio absoluto. Golpe. Una figura cayó al suelo de bruces. Una expresión de dolor coronaba sus rasgos y su cuerpo estaba particularmente magullado. Su brazo izquierdo estaba torcido de maneras que no se suponía que debiera estar mientras que su derecho era un muñón sangrante. Dioses, ¿eh? Dime. ¿Sangras? La débil voz de Amari llegó a sus oídos, haciendo que el rostro deformado de Madarriet se contrajera de ira. Apretó sus dientes afilados como navajas y resistió el inmenso dolor que la asaltaba en un intento de atacar a su oponente una vez más. No la llamaban Madarriet por nada. Sin embargo, los innumerables huesos rotos en su cuerpo le decían lo contrario. Sus sentidos le decían que no estaba en condiciones de organizar otro asalto. Aún así, se resistió y reunió energía. La suficiente para levantar la cara del suelo. Quédate abajo, golpe. El suelo debajo de ellos se agrietó cuando Madarriet fue empujada hacia la tierra por una fuerza que superó la suya. Sus órganos internos temblaron salvajemente mientras se hundía en la tierra, la sangre fluía de su boca. Bueno, supongo que esa es mi respuesta. Murmuró Amari con una cara simple mientras Madarriet se dirigía a la tierra de los sueños, o pesadillas en este caso. Batman una vez le hizo esa pregunta a Superman. Se aseguraría de transmitir sus descubrimientos al cruzado enmascarado. Después de eso, su mirada se dirigió al siguiente objetivo consciente que pudo encontrar. Big Barda. A menos, por supuesto, que no seáis realmente dioses. El sudor rezumaba de la piel de Barda. Incluso en el apocalíptico infierno que era Apocalypse, nunca había sudado tanto en su vida. Excepto, por supuesto, durante el tiempo que soportó la tortura bajo la bondad de la abuela. Pero esa era una sesión de entrenamiento. Esto era peor. Amari caminó hacia adelante. Ignorando el cuerpo de Madarriet que todavía estaba vivo. Vivo, pero fuera de servicio. Ahora y por Dios sabe cuánto tiempo. Pero ustedes son dioses. ¿No es así? Después de todo, está en el título. Continuó soltando oraciones irrelevantes con un rostro que mostraba indiferencia y falta de cuidado. Sus palabras hicieron que Barda apretara los dientes. Se estaba burlando de ellos. ¿Cómo pudo haber llegado a esto? Mientras caminaba, pasó junto al cuerpo de la Sina. Así como el de Stompa, cada uno de ellos descansaba sobre la tierra destruida, sangrando, magullado e inconsciente. Stompa en particular tenía cada hueso gigante de su cuerpo aplastado hasta el punto en que no podía moverse. Su pecho estaba hundido y no parecía estar respirando. ¿Quién le dijo a la enorme bestia de mujer que lo pateara en la cabeza? Se lo merecía. 43 segundos. Ese era el tiempo que había pasado desde que Amari puso un pie a través del portal. La diversión inicial que sintió debido a la situación había desaparecido hace tiempo. Perdida en el regusto de abusar de oponentes más débiles. Era aburrido, realmente. Su fuerza combinada ni siquiera era suficiente para que los tomara en serio.
Tener a sus oponentes en este estado a pesar de contenerse enormemente era bastante trágico. Si fuera más serio, los eliminaría de la existencia. Normalmente, uno esperaría que los dioses estuvieran llenos de, no sé, energía mística, tal vez. O que su sangre emitiera un color dorado. Tal vez ni siquiera tuvieran huesos o sangre, y sus heridas sanarían instantáneamente si alguna vez se lastimaran, pero a ustedes no les pasa. Barda miró hacia un lado. Gilotina yacía en un cráter, con los ojos cerrados, los labios rojos abiertos y el cuerpo medio enterrado con rocas. Una de sus espadas estaba a cierta distancia de su cuerpo inconsciente. La otra no se encontraba por ningún lado. Barda no pronunció una palabra, pero por dentro estaba furiosa. No por el hecho de que se estuviera burlando de ellos, sino porque se estaba burlando de ellos. Sus heridas no sanaban. Todos los nuevos dioses tenían una curación mejorada. Pero incluso eso tenía límites. Estos pocos segundos habían sido los más desastrosos en sus miles de años de existencia. Él los lastimó y sanaron. Entonces, lo hizo de nuevo. Y otra vez, y otra vez. Antes de que pudieran siquiera levantar sus armas y dar pelea, se encontraron siendo arrojados por una fuerza que no podían soportar. Una tan fuerte que les quebró los huesos. Entonces, serían jalados hacia atrás como marionetas en una cuerda y lanzados hacia adelante nuevamente como un yo-yo. La gravedad a su alrededor aumentaría, haciéndolos sentir como si llevaran planetas en sus espaldas. Su curación apenas había comenzado a reparar el daño cuando él les infligió aún más. La impotencia que sintió en esos pocos segundos fue inmensa. Estaba jugando con ellos, como un niño que juega con la comida. Poniendo a prueba sus cuerpos, explorando sus límites. Y antes de continuar, si llegaste a estar parte del video, comenta el emoji del ojo, así sabré quiénes ven mis videos completos. Su mente vagaba. Miró por un momento a Desaad, que torturaba a sus experimentos solo para ver cuánto durarían. Esta crueldad inherente, lo que ella no sabía es que Amari no estaba siendo cruel. Bueno, él no creía que lo fuera. Honestamente, tenía curiosidad genuina. Quería ver exactamente qué los hacía llamarse dioses. ¿Fuerza? Quizás solo Barda y Stompa eran verdaderamente dignos de ese título. El poder de sus ataques había excedido cientos de miles de toneladas en fuerza pura. Teniendo en cuenta que no golpeaban mucho. Esta era una estimación conservadora. Al menos, eran mucho más fuertes que Superman de la Tierra 16. Velocidad, eso era discutible. Sus movimientos podían seguir el ritmo del Flash de este universo con seguridad. Sin embargo, eran dioses que existían fuera del multiverso. En un plano diferente de tiempo y espacio. La Liga de la Justicia de la Tierra 16 no era la versión más fuerte de sí mismos que existía. Al menos, no cuando Superboy Prime existía en la Tierra Prime. Como proclamaban los dioses. No poder vencer a los mortales en todos los aspectos debería considerarse una gran vergüenza. Por supuesto, los seres de este universo eran posiblemente más débiles. Flash ni siquiera había alcanzado Mach 10, mucho menos la velocidad de la luz. Ante sus palabras, Barda no respondió. Como guerrera entrenada, las palabras no la afectaban. Al menos no fácilmente. ¡Boom! Su velocidad inicial superó el sonido mientras su figura se convertía en un borrón, corriendo hacia su objetivo. Ahora, no tenía ningún truco bajo la manga. Al verla llegar, Amari se sintió divertida. Esta dama todavía no había recibido la nota. Después de lo cual, alto. Su detención provocó una ráfaga de viento que pasó volando junto a él. La nueva diosa femenina permaneció inmóvil. Su antorcha apuntaba hacia adelante y sus rasgos solemnes se congelaron en su lugar. Amari acercó su mano y le acarició la mejilla con una mirada juguetona en los ojos. Ella no podía moverse, pero eso no significaba que no pudiera ver y sentir lo que estaba sucediendo. Te ves tensa. Así que relájate por unos minutos. Él sonrió y se desvió por aquí. Entonces, ¿vas a seguir mirándome? Amari volvió su mirada hacia una de las dos últimas personas conscientes. Kara. Con el ataque inicial, la kriptonita no se veía por ningún lado. O estaba fuera de alcance o había sido completamente destruida. De cualquier manera, Kara estaba bien. Pero extrañamente, simplemente se sentó donde estaba, mirando todo el asunto como si fuera una película corta. Al ver esto, Kara se encogió de hombros. Parecía que lo tenías cubierto. Ella estaba hablando en serio. Amari la miró, el ceño fruncido en su rostro indicaba que no estaba de buen humor en ese momento. Realmente comprensible. Ella acaba de ser secuestrada de una manera verdaderamente patética, completamente incapaz de defenderse.
Todo debido a una roca verde brillante, estaba completamente indefensa. Sería extraño si pudiera sonreír. Con una ceja levantada, preguntó: ¿Estás bien? A lo que ella respondió con un gruñido abatido. La molestia prácticamente se filtraba a través de ella. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Y qué quieren de mí? Aparentemente, los guardias de élite de Darkseid. Amari echó un vistazo al campo de batalla. Se llaman Furias. Entrenadas para ser las mejores guerreras de Apokolips, temidas en todo el multiverso por su fuerza y habilidades. Temibles guerreros con una lealtad fanática a Darkseid, dispuestas a morir. Amari notó que Kara lo miraba de manera extraña. Hizo una pausa, inclinó la cabeza ligeramente y posó su mirada en el último miembro de las Furias aún capaz de moverse. Su líder, Aurelie. O eso dicen. A diferencia de lo que uno podría pensar, Aurelie no parecía tan maltratada como sus hermanas. Maltratada, sí, pero lejos de estar destrozada. Sobre todo porque no opuso mucha resistencia. Entonces dime, pelirroja, ¿me equivoco? Ante el apodo, no tuvo ninguna reacción. Sus brazos y pecho doloridos la impulsaron a soltar la lanza que sostenía firmemente en sus palmas. Al ver esta escena, las cejas de Amari no pudieron subir más. Bueno, eso es simplemente vergonzoso para mi declaración anterior. No me digas que te vas a rendir. Adelante. Mátame. Pelear una batalla perdida no tiene sentido. En los más de 40 segundos que duró la batalla, apenas hizo un solo avance. Simplemente porque sabía que no podían ganar. ¿En serio? En ese caso. Sus ojos brillaron. Aurelie sintió una fuerte presión que le agarraba la garganta y la arrastraba hacia adelante. Apareció ante Amari, su mano inconscientemente agarraba su cuello en el que la habían levantado. El rostro de Kara cambió drásticamente. ¿Qué estás haciendo? Amari no respondió. Solo miró al nuevo dios directamente a los ojos. Y aunque se estaba agarrando la garganta, este último lo miró sin pestañear. Esos ojos brillaban con algo que una vez vio en Orm, o más bien, algo que les faltaba. El miedo a la muerte. Ambos tenían lo mismo, pero la base fundamental era diferente. El silencio se mantuvo durante varios segundos antes de que él soltara el control telequinético sobre ella y se riera profundamente. Al mirar a la nueva diosa femenina, sus ojos se iluminaron con particular fascinación. Eres bastante interesante. Aurelie respiró hondo. Mirando al hombre que estaba frente a ella, su ceño fruncido no disminuyó en lo más mínimo. Si tienes planes de sacarme información, encontrarás que tus esfuerzos son inútiles. ¿Información? Amari sonrió alegremente y negó con la cabeza. ¡No! Cualquier conocimiento que tengas, es inútil para mí. Ya sé tu propósito. Aún así, tengo que admirar a la abuela Bondad. Incluso en este punto, tu lealtad es muy fuerte. ¿Crees que quiero obtener conocimiento de ti sobre Apokolips? El rostro de Aurelie permaneció impasible. ¿Qué más? No podría importarme menos eso. El tono estaba lleno de indiferencia. Así que no. Lo que me interesa es ti. Se inclinó ligeramente. Una mujer que quiere suicidarse con mis manos. A Amari no le importaba en lo más mínimo Darkseid y su reino. Extraer información para eso era pura pérdida de tiempo. Pero esto era definitivamente más interesante. Las Furias de Apokolips fueron entrenadas para ser leales a Darkseid. Perfeccionadas para obedecer y responder a todos sus caprichos. Durante años, había sido así. En la batalla, no temían a nada. Ningún oponente podría hacerlas temblar, incluso si sabían que no podían ganar. Aún así cargarían hacia adelante para abrazar sus muertes en forma de glorioso combate. El resto de las Furias eran así. Incluso Big Barda, que las traicionaría y huiría a la tierra, era igual en ese momento. Habían cultivado el espíritu guerrero inquebrantable. Durante los cortos 40 segundos, la idea de escapar nunca había cruzado por sus mentes. Por eso Amari encontró extraño a su líder. Las Furias nunca se rinden. Nunca se encogieron ante un desafío, pero una lo hizo. Y ella era su líder, además. No le tenía miedo a la muerte como sus hermanas, pero quería morir más que el resto. Como si la muerte fuera una ruta de escape para ella. Estaba huyendo, aunque no de Darkseid o Apokolips, sino de algo más. Entonces, ¿te importaría decirme, querida, qué es exactamente lo que hace que un dios busque la muerte? La expresión de Aurelie cambió ligeramente. Se cubrió bastante rápido, pero Amari, que había estado analizando sus rasgos, lo notó fácilmente. Aurelie no dijo una palabra. Su puño se apretó ligeramente, pero permaneció en silencio. Kara frunció el ceño.
No entendía por qué la situación había tomado ese giro. Pero a Amari no le importaba. No. Al ver que no respondía, liberó directamente su conciencia cósmica, dejándola salir sin restricciones. Entonces tendré que averiguarlo yo mismo. Todo lo que Aurelie vio fueron los ojos azules destellantes y todo se oscureció. Sintió que la fuerza invadía su mente y trató de resistirse desesperadamente. Como era de esperar, su resistencia fue inútil. El sombrío esfuerzo fue dejado de lado cuando él penetró con rudeza en las profundidades de su mente y experimentó sus 1000 años de existencia. Aparentemente, Barda nació en 1748 años humanos, así que simplemente retrocederé un poco el tiempo y lo haré 1000, cualquier intento que hubiera hecho por mantener en secreto los secretos de Apocalipsis se había ido. Pero Amari nunca se molestó en examinar esos recuerdos de todos modos. Se saltó los primeros años de su existencia, el orfanato de Granigo Odnes, su entrenamiento y la inducción a las furias. Pasaron días y finalmente, descubrió la respuesta a su pregunta. Willik. Las brasas ardientes del planeta Apocalipsis ardían con fuerza, sin importar la hora que fuera. En esta Ecumenópolis, la atmósfera pesada y sombría era más fuerte que en la cueva de Batman. Incluso cuando estaba oscuro, el lugar podía compararse con un planeta desértico con vientos cálidos que soplaban arena por todas partes y columnas gigantes de energía ardiente que salían constantemente del núcleo del planeta. Patrullando los cielos había legiones de parademonios. Criaturas esclavizadas cuyo propósito en este lugar era preservar la ley y el orden de la manera más brutal que pudieran imponer. Muerte. Y así, con ese pensamiento en sus mentes, observaron a los Lowlies mientras patrullaban. Los ciudadanos de nivel más bajo de Apocalipsis generalmente eran traídos de otros planetas en la Godsphere o nacidos aquí en esta atrocidad de mundo, pero eran tan dioses como el resto de sus ciudadanos. Día y noche trabajaban arduamente y se esclavizaban en trabajos serviles y agotadores para proveer al planeta de la energía que necesitaba para llevar a cabo las operaciones diarias. Sin ningún concepto de derechos humanos, o derechos de Dios y sin leyes explícitas sobre el trabajo hechas en este planeta gobernado por un tirano multiversal, sus destinos estaban básicamente sellados desde el nacimiento hasta su muerte tan esperada. Todo lo que era Nueva Génesis se invirtió aquí. Este planeta era básicamente un campamento armado donde aquellos con armas gobernaban a los miserables que lo construían. Aquí, la vida era el verdadero mal. La muerte, ahora ese era el gran objetivo. Era un ciclo interminable de tortura y sufrimiento del cual no había escapatoria. Especialmente para esta raza sin autoestima ni valor propio. Fiel a su descripción, un infierno primordial. Sin embargo, mientras los parademonios gobernaban a los delincuentes, aquellos de mayor estatus eran llamados los verdaderos ciudadanos de Apocalipsis. Y dentro de una habitación oscura con las luces apagadas, la joven Aurelie que yacía en su cama con los ojos abiertos era una de ellas. Si era posible, la atmósfera sombría en esta habitación era incluso más densa que la miseria que sentían los Lowlies de manera regular. Sus ojos brillantes parpadeaban de vez en cuando durante varios minutos en silencio, y su sangre hervía con furia hirviente. Hasta que finalmente, no pudo permanecer en silencio. Barda. Esta habitación era la residencia de las furias. Guerreros de élite que juraron servir bajo las órdenes de Darkseid. Hubo un momento de silencio, antes de que una voz le respondiera. ¿No puedes dormir? Después de lo que pasó. Sus ojos se entrecerraron intensamente. No. Barda se quedó en silencio. Quería decirle algo a su líder, pero no podía. ¿Cuánto tiempo, Barda? La respuesta no llegó. Barda no era la única en la habitación. Las otras furias también estaban allí. Pero todos los demás no mencionados no se movieron ni un centímetro. Sus rostros estaban fríos como una piedra mientras yacían de lado, la mayoría llenos de rabia. ¿Cuánto tiempo nos tratarán así? Big Barda seguía sin responder. Su mente no pudo evitar volver a una frase corta que Granigo Odnes dijo durante el entrenamiento hace algún tiempo. Todas son demasiado débiles para soportar un minuto de ser mujeres en Apocalipsis. Antes, no se daba cuenta de por qué. ¿Por qué su entrenadora y mentora que les enseñó todo lo que sabían diría algo así? Incluso hasta este punto, todavía las entrenaba vigorosamente, siempre haciendo todo lo posible para inculcarles el conocimiento de que en Apocalipsis, ser imperfecto era no ser nada en absoluto. Ella no lo entendía antes. Bueno, ahora sí. Granigo Odnes las había reconocido. Reconoció sus capacidades y poderes. Por lo tanto, les propuso que se enfrentaran a la gente de Forever de New Genesis.
Ante esta propuesta, los hombres, la verdadera élite de Darkseid, se rieron con oleadas de burla y vanidad. Entonces, recomendaron una prueba. Una prueba para verificar las afirmaciones de Granny Goodness sobre la capacidad de sus furias. Pruebas a las que las furias accedieron de inmediato, aunque estaban llenas de fe en su destreza para superar cualquier cosa que se les lanzara. Sin embargo, lo que recibieron fue algo para lo que nunca se habían preparado en su vida. Imagínense a un guerrero curtido en la batalla cuya vida giraba en torno al entrenamiento, la lucha y el asesinato que de repente se enfrentaba a los siguientes desafíos. Un concurso de repostería usando hermosos vestidos de noche, un concurso de sonrisas. Y lo peor de todo, un examen físico en el que sus cuerpos serían inspeccionados por los propios hombres. Realmente trágico. Los hombres lascivos los sometieron a estas humillantes ordalías diseñadas para poner a prueba su paciencia, no su habilidad marcial. Y así, se rieron y fallaron espectacularmente. Habían soportado dolor, tortura, oscuridad, nunca antes las furias habían experimentado tal humillación. La jerarquía de Apocalipsis era particularmente estricta. Aunque las furias habían librado varias batallas, destruido innumerables enemigos y eran temidas en toda la Godsphere bajo el nombre de guardias de élite de Darkseid, su estatus en este paisaje infernal solo estaba por encima de los parademonios. En el mejor de los casos, un poco más alto que los guardias del planeta. Incluso su mentora, Granny Goodness, no era una figura con mayor autoridad. Todos aquellos verdaderamente importantes tenían el privilegio, la abuela no tenía ese privilegio. Y si no lo tenía, ellos tampoco. Esos hombres que se habían burlado de ellos, se habían reído de ellos, los habían humillado, todos ellos tenían ese privilegio. En términos de estatus, estaban por encima de ellos. Tenían derecho a hacerles esas pruebas y reprobarlas por ello. Esto enfureció a Aurelie hasta el extremo. Fue en ese punto que la lealtad de Aurelie comenzó a flaquear. Ella vio la situación claramente. Ya no había lugar para el avance bajo el patriarcado de Darkseid. Mientras él permaneciera, las furias nunca recibirían verdaderamente el reconocimiento que merecían. ¿Cómo estaba tan segura? Lo mismo le pasó a la abuela Bondad. La abuela había luchado contra la madre de Darkseid, Hera, y la había matado con éxito, lo que le permitió a Darkseid completar su conquista de Apocalipsis hace miles de años. Pero, ¿dónde estaba ella ahora? La líder del orfanato. Desaad le había robado el crédito, llevándose toda la gloria, mientras que Granny ni siquiera se alejó para contraatacar. Al final, no recibió nada por todo su sudor y esfuerzo, y se le dio la tarea de limpiar después de la batalla mientras Desaad era ascendido. Su destino se podía ver claramente. ¿Por qué el de ellos sería diferente? Sin embargo, esto no era todo. No, si hubiera terminado allí, entonces los pensamientos de Aurelie podrían no llegar a este punto. Mientras que sus hermanas simplemente fueron humilladas, Aurelie sufrió un destino peor. Ya que había llamado la atención no deseada de uno de los hombres de Darkseid. Willik. Quien exigió, amenazó, y pagó a Granny con bondad en oro Apocalyptic, que Aurelie se sometiera a un entrenamiento privado especial. Cuando se enteró del asunto, Aurelie se desesperó. La bondad le dijo sin rodeos lo que iba a pasar. Preguntándose por qué Granny la había traicionado, las palabras de Granny la dejaron atónita. A mí me pasó lo mismo hace años. Bajo la amenaza de muerte de Darkseid, no tuve elección. ¿Y ahora? Su tono era solemne, sus palabras eran despiadadas, pero particularmente pesadas mientras hablaba. Casi al punto de temblar. Tú tampoco. Esto no era un secreto a voces. Los hombres de Darkseid lo sabían. El hecho de que Darkseid hubiera obligado a Granny Goodness a tener sexo con él bajo amenazas y bajo la apariencia de un ascenso no era desconocido para aquellos con influencia. Después de todo, ¿quién no notaría que su gobernante entraba en los aposentos de Granny Goodness y salía solo al amanecer del día siguiente? Pero las furias no lo hicieron. Finalmente se dio cuenta de lo que Granny había estado tratando de meterles en la cabeza todo el tiempo. Como mujeres, deberían prepararse para ser tratadas injustamente. Los ojos vacíos de la mujer madura, que parecían perder toda su luz, golpearon su alma. Y bajo el abuso de Willik, las miradas lascivas y los manoseos durante el entrenamiento especial, los pensamientos de escapar solo se hicieron más fuertes. El estado de ánimo en la habitación se volvió aún más deprimente. Aurelie no pronunció una palabra. A nadie que no lo supiera ya. No porque le avergonzara decírselo a sus hermanas, sino porque sabía que no le creerían. Su lealtad hacia Darkseid era fuerte, y la humillación que recibieron no fue suficiente para aplastar ese hecho.
Podían aprovecharse de ellas, pero nunca obligarlas a tener sexo. No importaba que Apocalypse todavía tenía reglas. Si Darkseid sabía de eso, entonces los responsables sufrirían una muerte cruel. Al menos, eso era lo que creían. Era la verdad, pero si no podían encontrar ninguna prueba, el tirano preferiría tomar las palabras de sus hombres antes que las de ella. Entonces la acusarían de acusar falsamente a una élite y la castigarían. Willick probablemente pediría que se la entregaran como la víctima y Darkseid probablemente estaría de acuerdo. Entonces, su destino estaría sellado. Aurelie lo entendía ahora. Así que no se atrevió a decir nada. Ahora, solo podía hablar con la única persona que tenía pensamientos similares de escape. Barda. Barda, ¿alguna vez imaginaste que el mundo podría ser diferente? Sin pozos de fuego, sin guerra interminable, sin oscuridad. Sin la amenaza constante de una bota en el cuello. Sus palabras resonaron en la habitación. Ella era la única que hablaba, pero nadie le respondió por sus pensamientos potencialmente traicioneros. Tal vez interiormente, todos se habían preguntado lo mismo. Soñaron con eso, pero nunca pensaron más. Pero ¿cómo podemos mantener la cabeza en alto y la mirada baja al mismo tiempo? Se podía escuchar la voz de Barda. Esta vez, fue el turno de Aurelie de quedarse callada. Y así permaneció en silencio durante casi un minuto antes de responder. Yo, no lo sé. El presente. La conciencia cósmica de Amari retrocedió después de descubrir lo que quería. Uf. Barda gimió e inclinó la cabeza con una expresión de dolor. Oh, vale, esto es sorprendente, dijo Amari divertida. Debería hacer que Alice lo pusiera en el registro. Aparentemente, incluso los dioses se ponen cachondos. En ese momento, los ojos de Aurelie se abrieron de golpe con una rabia sin precedentes y una intención asesina. Empujando toda su fuerza en su ataque, lanzó un puñetazo rápido como el rayo al hombre que tenía delante, con los ojos ardiendo de furia. Allí estaba de nuevo. Otro hombre con la Inkbang. La onda expansiva de la colisión fue suficiente para empujar a Kara varios pasos hacia atrás. Jejejeje, parece que la personalidad luchadora ha vuelto. Amari sonrió mientras él bloqueaba ligeramente su puño con toda su potencia. Su expresión mostraba que había salido con un mínimo esfuerzo, pero a Aurelie no le importaba. Te haré pagar por esto. El nuevo dios pronunció con los dientes apretados y los ojos llenos de odio. A nadie le gusta que le lean la mente. Amari. Gritó Supergirl. ¿Qué hiciste? El cambio drástico en el estado de ánimo de Aurelie sorprendió a la rubia. Nada mucho. Simplemente invadió su mente, revisó sus recuerdos. Descubrió que los llamados dioses no son tan diferentes de los mortales como se hacen pasar. Al menos, la situación de una hermosa mujer que sufre acoso sexual por parte de su superior todavía sucede. Y este de aquí, fue el que recibió la peor parte hace unos días. Amari casi se rió. Uno pensaría que este tipo de cosas no pasarían en un lugar como Apocalypse. Sin embargo, ¿quién habría pensado que el tirano oscuro que era conocido como la personificación del mal puro también era un bastardo lujurioso a veces que no podía controlar sus propios impulsos? Si un personaje así fuera un dios, entonces podrías imaginar lo que harían sus subordinados. Entonces, dioses malvados. Kara lo miró con enojo. Al igual que Aurelie, pero por diferentes razones. Quería atacar. Quería destrozar a este bastardo. Pero, no podía. En ese momento, ni siquiera podía mover un músculo. La fuerza que se ejercía sobre ella era bastante grande. Amari simplemente agarró su puño, pero su telequinesis se aseguró de que no pudiera moverse ni un centímetro. ¿Qué estás esperando? Mátame. Porque juro que te mataré cuando tenga la oportunidad. No tengo planes de matarte. Pero sigue hablando y tal vez lo haga. Dijo casualmente. Aurelie alzó las cejas desafiante. ¿Crees que le temo a la muerte? No. No le temes. Hizo una pausa y señaló. Pero sí le temes a Darkseid. Luego de eso, Amari soltó el puño de la mujer y le quitó su telequinesis. Muy bien, levántate. Tenemos que irnos. Sus palabras confundieron a Aurelie y Kara. ¿A dónde? Amari se volvió hacia la rubia kryptoniana y se encogió de hombros. ¿No estabas prestando atención? Ya que Darkseid envía a sus preciosas furias para invitarme, los ojos de Aurelie se abrieron. No podía hablar en serio. Entonces será de mala educación si no le hago una visita al viejo bastardo. Entonces será de mala educación si no le hago una visita al viejo bastardo. La frase casual la dejó estupefacta.
tan estupefacta que se quedó sin palabras. Estaba loco. Tú, no me tomes por tonto. Tal vez sintiendo que estaba jugando con ella una vez más, la ira reapareció donde se extinguió brevemente. ¿Qué? Amari inclinó la cabeza confundido con una expresión genuinamente desconcertada. Dije que nos vayamos a Apocalipsis. ¿No era esa tu misión? Bueno, esta es tu oportunidad de completarla. El tono indiferente y la mirada neutral confundieron una vez más al nuevo dios. No podía hablar en serio. ¿O sí? Esto no era solo una locura, esto era descaradamente estúpido. ¿Era estúpido? Aurelio no lo sabía. Él sabía claramente que Darkseid quería capturarlo. Ahora se proponía entrar en la guarida de los enemigos sin miedo ni preocupación alguna. Hoy, su perspectiva sobre la palabra despreocupación se había redefinido por completo. Si esto no era una locura, no sabía qué era. Yo. Nunca antes había estado tan sin palabras. Al ver esto, Amari no pudo evitar reír. Esa mirada en tu rostro no tiene precio. Ver a un nuevo dios endurecido por la batalla con sus dudas claramente escritas en su rostro, realmente lo era. Al escuchar esto, la expresión de la pelirroja volvió a la normalidad. Miró a Amari con frialdad con una mirada de escrutinio en sus rasgos. Tus acciones son una locura. Finalmente encontró lo único que podía pensar que encajaba con la situación. Aprecio el cumplido. Se encogió de hombros con indiferencia, sin tomar sus palabras en serio. ¿Crees que eres invencible porque lograste derrotarme a mí y a mis hermanas? Ella pronunció con frialdad. En realidad, lo hago. Pero no porque haya derrotado a tu equipo. Eso ni siquiera fue un logro. Sus ojos parecían poder escupir fuego. Los ejércitos de Apocalipsis son lo suficientemente numerosos como para ahogar a cualquier dios en sus meros números. Y los poderes de Lord Darkseid, el que los controla, están mucho más allá de cualquier. Deja de hablar. Sus palabras parecían ser ley. Aurelie se encontró con que su boca no podía abrirse, sin importar lo que hiciera. A Amari no le importó. Con una mirada indiferente, bajó la cabeza y chasqueó los dedos mientras hablaba. No me gusta mucho el monólogo malvado intimidante. Eso es una cosa de héroe / villano. Toma demasiado tiempo y, francamente, me duelen los oídos solo de escucharlo. Sus ojos brillaron. El espacio a su alrededor cambió rápidamente. Una grieta espacial gigante apareció a unos metros de distancia con un solo pensamiento. El otro extremo mostraba una metrópolis concurrida, llena de autos y edificios y numerosos ciudadanos. Los ojos de Kara se abrieron ante la vista. Esto no puede ser Apocalipsis. ¿O sí? Dio varios pasos hacia el portal, y el globo gigante del planeta en la parte superior del Daily Planet inmediatamente le llamó la atención. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Entonces se dio cuenta. Aurelie levantó una ceja. Eso no es Apocalipsis. Esto es Metrópolis. Amari la interrumpió antes de que pudiera terminar. La rubia frunció el ceño. ¿Por qué abriste un portal aquí? ¿Vamos a Metrópolis primero? No vamos. Él respondió y la miró. ¿Vas? ¿Qué? Exclamó Kara y rápidamente dio varios pasos hacia atrás. Luego se dio la vuelta y miró a Amari con ojos furiosos. No, definitivamente, ¿por qué? Simple, en realidad. Amari se encogió de hombros. No quiero llevarte conmigo. Apocalipsis no es algo que debas ver a tu edad y con tu mentalidad actual. De nada. ¿Y quién diablos dice que te estoy agradeciendo? El cuerpo de Kara temblaba sin cesar. No puedes enviarme de vuelta allí. Lo dices como si te estuviera enviando a detención. Estoy hablando en serio. No es mi problema. Su tono indiferente hizo que le picaran los dientes de ira. Sí lo es. En caso de que no lo hayas notado, pero literalmente me secuestraron aquí. Me iban a llevar a este planeta si no hubieras aparecido y no me hubieras hecho Rao sabe qué. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Merezco ver esto. Mirando a la kryptoniana terca e indignada, contuvo el impulso de empujarla y terminar con esto. Bien. No cuestionó más. No la obligó simplemente a irse. No tenía ningún problema en que ella lo acompañara. La chica quería ver el universo. Hoy vería un lado mucho más oscuro de él. Para bien o para mal. El portal a Metrópolis se cerró. Amari le dio la espalda y se alejó. Pero créeme cuando te lo digo. No te gustará lo que verás. Sus palabras se quedaron en sus oídos, haciendo que su expresión cambiara.
Kara aún no se había dado cuenta. Amari nunca intentó impedirle hacer nada. No sé si debería llamarte valiente o idiota, dijo Aurelie sin expresión. Sus pensamientos internos se enmascararon detrás de sus rasgos. Este hombre era ciertamente poderoso. No tenía ninguna duda al respecto. Tal vez, podría darle una buena pelea al Señor Oscuro. O para ser aún más loca, estaba a la par con él. Pero ir a Apocalypse para enfrentarse a Darkseid fue simplemente la acción de un tonto. Al menos, eso era lo que ella veía. Eso es discutible. Los ojos de Amari se posaron instantáneamente en su cinturón. Allí, había un D de color naranjáis con múltiples líneas que lo atravesaban y yacía sobre su cintura. Ese disco era tecnología Motherbox, capaz de abrir portales entre cualquier dimensión y Apocalypse. También era la única forma conocida de entrar y salir del planeta. Amari podía hacerlo él mismo. Pero eso causaría demasiado alboroto. Con su voluntad, el disco se desconectó de su cintura y voló hacia su mano seguido por el brillo de sus ojos. Al ver esto, Aurelie intentó agarrarlo mientras volaba, pero falló. Auge. Apareció un portal naranja que conectaba directamente con una ubicación segura en Apocalypse. Pero de alguien que está contemplando huir de Darkseid, no lo tomaré al pie de la letra. ... Aurelie guardó silencio. Ahora bien. La Godsphere, Apocalypse. En el canal vacío de la sala de misiones, apareció un portal de tubo explosivo, llamando la atención de sus guardias. Por supuesto, eso fue todo. No le prestaron mucha atención. Por lo que sabían, las furias se habían ido a una misión hacía días. Probablemente habían regresado después de completar sus trabajos. No había nada emocionante que ver aquí. En Apocalypse, era lo mismo todos los días. Hasta hoy, claro. Se materializaron 3 figuras de luz. Aurelie salió del tubo de la pluma con una postura tambaleante. Amar y Kara pasaron justo detrás de ella. Al ver esto, las expresiones de los guardias cambiaron drásticamente debajo de sus máscaras. Las furias habían regresado, sin duda. Pero en lugar de 6, solo había una. Y no se veía del todo bien. ¡Alto! Gritaron. No, respondió Amari. Desintegrarse, dije que pararan ahora, Ark. Todos y cada uno de ellos cayeron de rodillas con un dolor que se filtraba por cada rincón de su cuerpo. Observaron con horror cómo empezaban a derrumbarse, convirtiéndose en cenizas con cada nanosegundo que pasaba. Un segundo después, ni siquiera quedaban esqueletos de ellos. Dioses, todos ellos, tan frágiles. Murmuró Amari. Y luego, levantó la cabeza para mirar en cierta dirección. ¿Dónde está este lugar? Al ver la escena de los soldados desintegrándose en cenizas, el estómago de Kara vibró con evidente malestar. Fue lo mismo cuando vio a Amari prender fuego a Wotan en el pantano de Louisiana. Solo pudo hacer esta pregunta para apartar su mente de la imagen perturbadora. La estación de teletransportación. Aurelie respondió con indiferencia. Es a donde todos los que abandonan Apocalypse son enviados de vuelta cuando usan los tubos de explosión. No muy lejos del palacio de Darkseid. Su tono tenía un poco de tristeza escondida en su interior, aunque trató de no dejar que se notara. En el momento en que Amari mató a estos guardias, su destino quedó sellado. No importaba lo que sucediera hoy aquí, Darkseid la decapitaría por este nivel de ineptitud. Quizás, incluso el resto de las furias también. Suponiendo, por supuesto, que vivieran y regresaran aquí. Su misión de capturar al objetivo había fallado. No solo no capturaron al objetivo, sino que se pavoneó directamente hacia Apocalypse. Al pensar en esto, Aurelie no pudo evitar apretar aún más los puños. Para ella, esto podría considerarse una vergüenza. Incluso si no la mataban, Ouija definitivamente usaría esta oportunidad para entregarla. En forma de tortura, estaría completamente a su merced. Si lo hubiera sabido, habría huido a la primera oportunidad que tuvo. Un pensamiento cruzó por su cabeza y miró a Amar y habló en voz baja. Tus posibilidades de salir con vida de Apocalypse ahora son muy escasas. Darkseid te encontrará. No es necesario. Sus palabras la dejaron atónita. Echó otro vistazo y lo vio sonriendo con la mirada todavía perdida. ¿Él ya me encontró? ¿O yo lo encontré a él? Bueno, nos encontramos el uno al otro en el momento en que llegué. Eso era exactamente lo que estaba mirando. Más allá de los muros, a lo lejos, dentro del imponente edificio que era su castillo, sentado en ese trono que estaba muy por encima del suelo. Sus ojos rojos como la sangre, vestido con esa armadura incluso dentro de su propio reino. Amari podía ver sus ojos entrecerrarse y estrecharse.
Los pliegues en esa frente gigante suya eran particularmente llamativos. Su tamaño era enorme, tan enorme que Amari se preguntó cómo se las arreglaba para hacerlo con sus esposas y la bondad de su abuela en sus años más jóvenes. Tal vez, era simplemente él usando un avatar. Lo más importante, el poder. Amari podía sentirlo con solo mirarlo. Oculto dentro de su cuerpo alto y robusto, había tanto poder que superaba a todos los demás kryptonianos excepto uno. O dos. Tal vez tres. El parásito pensó que Superman de la Tierra 16 era un banco de energía recargable que caminaba y hablaba, sus ojos probablemente salivarían si estuviera parado en la posición de Amari ahora mismo. O se marchitaría de puro miedo. Lo más probable es que fuera lo último. Quizás Andos. El señor del mal en persona. Dios de la tiranía, hijo de Yuga Khan, señor de Apocalipsis, Darkseid. Este no era el clon. El avatar con solo una parte de su poder separado del original. No, este era el verdadero. A diferencia del resto de sus avatar que causaban caos en los otros 51 universos de DC, este era un gigante con la capacidad de acabar con el mundo ese con su mera presencia. Un concepto abstracto que nunca podría ser destruido verdaderamente. Básicamente, el mal renacido en la forma de un dios con sus avatares, causando estragos y conquistando dimensiones en su nombre. Ahora que lo pienso, sus situaciones eran algo similares. Verdaderamente imponente, por supuesto, todo el sentido de asombro e intimidación que podría haberse generado se hizo añicos en el momento en que el pensamiento de Darkseid durmiendo con esa anciana apareció en su cabeza. Amari podía verlo y, del mismo modo, él también. En este punto, estaba a solo un tiro de levantar la mano y agitarla salvajemente como un compañero de clase que acaba de ver a un viejo amigo. En ese momento, el dios de la tiranía finalmente hizo un movimiento. Sus ojos rojos brillaron como Superman. Pero en lugar de visión de calor impulsada por rayos solares, lo que se liberó fue el todopoderoso efecto Omega. 2 rayos de destrucción entrecruzados salieron disparados del palacio a una velocidad a la que solo 2 velocistas podrían reaccionar. No hubo palabras, ninguna advertencia. Tan pronto como aparecieron, Darkseid los sentenció a muerte de inmediato. Junto a un guerrero de su guardia de élite. Los rayos eran grandes. Lo suficientemente grandes como para envolver a un hombre musculoso adulto con facilidad y aún tener espacio para destruir los alrededores. Aurelie sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La sensación de muerte que siempre sentía cuando estaba en su presencia se apoderó de ella nuevamente, pero esta vez con una intención clara. Ella iba a morir aquí. O eso creía. De pie junto a ella, los ojos de Amari brillaron con un azul deslumbrante. El rastro de rayos Omega se distorsionó y se desvaneció en la nada, transformándose en una nube de mariposas. La nube de mariposas se disolvió de inmediato en diferentes direcciones. Bueno, grandullón, eso fue grosero. Quiero decir, ¿quién trata a los invitados de esta manera? Aurelie tuvo que calmar su corazón que latía rápidamente. Nunca antes había sentido tanto miedo. El fenómeno de las mariposas que aparecen en Apocalipsis no causó conmoción. Español principalmente porque las mariposas fueron destruidas por las legiones de parademonios en los cielos. Luego de eso, los que estaban cerca inmediatamente fijaron sus miras en esta área y dejaron escapar fuertes chillidos. ¡Ac! Entonces sucedió. Kara se tapó las orejas y gimió. Lo que menos quería que sucediera comenzó a surtir efecto en ese momento. Sus habilidades se estaban volviendo locas. Aurelie estaba sorprendida. ¿Qué le pasa? ¡Ark! Gritó en voz alta mientras numerosas voces llegaban a sus oídos. Lo que pensé que sucedería. Está experimentando demasiado. Amari notó claramente. Amari sabía que esto sucedería. Apocalipsis no era un lugar en el que nadie debería entrar, incluso si pudieran. Kara no podía controlar sus habilidades. Grandes cambios en sus emociones los desencadenarían inconscientemente debido a su nivel de control, o falta de él. Y así, en el momento en que salió del tubo de la explosión, sucedió. La atmósfera de este planeta era sombría. Llena de muerte y desesperación, y las energías malignas que impregnaban la atmósfera eran un subproducto de la habitabilidad de Darkseid. Además, Apocalipsis era un mal lugar sin él en primer lugar. Afectar negativamente a alguien como Kara cuya mente era un desastre debido a sus circunstancias era pan comido. Y cuando lo hiciera, vería, oiría y sentiría más de lo que solía hacer en la Tierra. Los gritos, los alaridos, la energía negativa. En ese momento, su visión y audición estaban completamente descontroladas.
Podía ver a los prisioneros sufriendo dentro de la cámara de tortura. Las vidas de los humildes en el Armageddon. Los guardias golpeando a los trabajadores con látigos y armas, y los gritos constantes de miles de parademonios en los cielos, todo eso combinado igualaba esto. Kara pensaba que la Tierra era caótica. Entonces le esperaba una experiencia completamente nueva. Bienvenida a Apocalipsis. El único lugar en el multiverso que podría rivalizar con el infierno. Ubicación. Planeta desconocido, sector estelar. Desconocido. El planeta desolado se despertó con el sonido de rocas moviéndose. De las grietas de la tierra, Harriet se levantó con una tez pálida y una postura temblorosa. La sangre fluía por sus labios y aparecieron grietas en su piel. La sangre roja brillante se filtraba de ella y el agujero abierto en su hombro era suficiente para que cualquiera supiera por qué nivel de infierno acababa de pasar. La sangre que brotaba había sido suprimida por su ridículamente fuerte capacidad de autocuración. Así era para los nuevos dioses. A pesar de eso, hizo poco para ayudar con el dolor. Sus huesos estaban agrietados y sus órganos no eran como antes. Dio 2 pasos hacia adelante, usando toda su fuerza de voluntad para salir del pozo en el que yacía antes de caer al suelo una vez más. En ese momento, el sonido de pasos llegó a sus oídos. Inmediatamente, sus ojos se abrieron cuando el pánico se apoderó de ella. ¡No! ¿Aún no se había ido? Trató de ponerse de pie desesperadamente, pero una vez más, la energía que pudo reunir fue suficiente para levantar ligeramente la cabeza. Los pasos se detuvieron. 2 botas de combate oscuras aparecieron en su visión, lo que la hizo congelarse. «Estás viva». Esa voz, ella conocía esa voz. Después de lo cual, Harriet se soltó y cayó con un plop. Su respiración desordenada se reflejó claramente en el bombeo de su pecho. Apenas. Ella respondió con una sola palabra. Barda frunció el ceño y sacudió la cabeza con un suspiro. Después de lo cual, procedió a ayudar a Harriet a levantarse del suelo y la sostuvo con la única mano disponible colgada sobre su hombro. ¿Dónde está? La loca Harriet todavía estaba en pánico. Sus ojos se movían en todas direcciones mientras decía con un poco de aprensión. Relájate. Se ha ido. Su rostro no tenía expresión, pero su estado de ánimo era sin precedentes. Al oír su tono sombrío, Harriet también bajó la cabeza, sintiéndose muy deprimida. La sonrisa salvaje que normalmente lucía en su rostro no se veía por ningún lado. Eran furias. Entrenadas para ser las mejores de las mejores desde sus días en el orfanato. Si bien es posible que no todas sean las mejores en términos de poder bruto, sus habilidades no tenían comparación. Eran más fuertes que Kanto, el asesino maestro de Darkseid que participó en su entrenamiento. Después de todo, no se las llamaba la élite de Darkseid por nada. Cuando todas actuaban como una sola, nadie era rival para ellas. Ni siquiera Kalibak. Contra alguien más aparte de Darkseid y su hermano, el padre de la escuela secundaria Dios de Nueva Génesis, nunca pensaron que perderían tan mal. Ni siquiera fueron 50 segundos, qué humillante. Las dos caminaron hacia adelante y llegaron al lugar donde yacían el resto de sus hermanas. Barda las había detenido después de escapar de las restricciones que le imponían. Bueno, no digamos que escaparon. Más bien, se les pasó el efecto como estaba previsto. Ellos, al ver las miserables figuras del resto de las furias, Harriet no pudo evitar tragar saliva. Vivas. Afortunadamente. Barda respondió con un tono solemne. Deberían sanar, con el tiempo. La vitalidad de un dios no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Aunque todavía estaban inconscientes, afortunadamente no estaban muertos. Barda dejó a Harriet junto a sus cuerpos inconscientes. Los miró y se dio la vuelta para irse. Cuídalos hasta que se curen. ¿A dónde vas? Barda se detuvo. Se llevó a Aurel y a Apocalipsis. Harriet vio que sus puños se apretaban con fuerza y una expresión de comprensión apareció en su rostro. Barda era el más fuerte entre ellos, y este evento debe haber sido un gran golpe para su orgullo. La suposición de Harriet era que lo iba a encontrar. Luchar contra él y derrotarlo, o morir en el intento. Por eso, no pronunció una palabra. Ni siquiera una palabra de aliento. Eran furias. En batalla, este sentimiento era completamente innecesario. Harriet vio la espalda de Barda alejarse, pero no pudo ver la expresión conflictiva en su rostro. Amari la había inmovilizado. No podía moverse, pero sus oídos funcionaban bien. Su discusión con Aurelie, ella escuchó todo. Si la persona que la derrotó no lo dijera él mismo, Barda no lo creería.
Pero Aurelie no lo negó, y el pensamiento le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Su líder estaba siendo abusado, y ella ni siquiera se atrevía a abrir la boca al respecto. Entonces, escuchó que Aurelie tenía pensamientos sobre huir de Apocalypse. Esta fue la gota que colmó el vaso. Lo que Aurelie podía pensar, ella también podía hacer lo mismo. Su camino a Apocalypse había llegado a su fin. Ya no había lugar para ascensos. Como Granny Grootness, esto era lo mejor que iban a conseguir. Barda no podía tener eso, ni quería. Primero fue Granny, luego Aurelie. Tal vez en unos años, alguien la vería. Tal vez Canto o peor aún, Calibac. Se estremeció. Quería irse, abuela abandonada, huir de Apocalypse y escapar. Y sabiendo que Amari había llevado a Aurelie a Apocalypse, vio su oportunidad. Podía irse ahora mismo, correr cuando nadie esperaba que lo hiciera y cuando nadie pudiera impedirle hacerlo. Ella no era como el resto de sus hermanas cuando tenía una lealtad ciega hacia Darkseid. Ella tenía su propia voluntad. Si mataba al resto de las furias aquí ahora, podría esconderse permanentemente. Nadie sabría que seguía viva. Pero esa era una línea que no cruzaría. Ella no era tan despiadada. Así que tomó una decisión. Ella correría de este lugar, ese infierno, hacia una vida posiblemente mejor. Una donde pudiera ser libre. Hace un momento, Granny Grootness acaba de sentir el peor horror de su vida. Lord Darkseid la había convocado para que pudiera informar sobre el paradero de las furias. No estaba solo, ya que había reunido al resto de su élite para discutir los planes de guerra. Habían pasado algunos días desde su partida de Apocalypse. Era comprensible que su maestro quisiera una actualización sobre la misión. Una a la que, por alguna razón, le daba una importancia particularmente alta. ¿Dónde están las furias? Su voz profunda y oscura retumbó. Su tono era sencillo, sin ninguna emoción. De pie bajo su trono estaban Desaad, Calibac, Steppenwolf, Birman Bundabur, Canto, el Dr. Berlamy, por supuesto, Willik. Estos eran los miembros disponibles de la élite de Darkseid que no estaban actualmente encubiertos o en una misión. Ninguno tenía expresión alguna y miraban a Granny con bondad al unísono. Si uno ignoraba todo sobre Darkseid, podría tomarlo como una pregunta casual. Pero solo esa frase puso ansiosa a Granny. Esas malditas perras. ¿Por qué tardaban tanto? Mi señor, las furias no han respondido a la comunicación desde que salieron para completar sus órdenes. Pero con su nivel de habilidad, debería ser solo cuestión de tiempo antes de que... Entonces, notó el pliegue de la frente de Darkseid, lo que la dejó atónita. El dios de la tiranía siempre era indiferente. Sus rasgos pétreos mostraban una indiferencia perfecta, aparentemente como si no le importara nada en el mundo. Incluso cuando algo le disgustaba, nunca se notaba. Y ahora, esa arruga mostraba algo que ella nunca había visto antes en su rostro. El disgusto de Darkseid. El siguiente evento casi hace que la anciana como ella tenga un ataque al corazón. Los ojos de Darkseid dispararon rayos Omega en su dirección. Los rayos eran tan rápidos que no pudo reaccionar. Afortunadamente, pasaron justo por la esquina de su cabeza y salieron disparados directamente del palacio. La abuela se quedó quieta en estado de shock. Al mirar el rostro indiferente de Darkseid, sintió que su corazón latía erráticamente y el miedo en su interior se magnificó infinitamente. Plop. Cayendo de rodillas, gritó apresuradamente. Perdóneme la vida, mi señor. Le doy mi palabra de que las furias regresarán con éxito. Tal vez pensando que era una muestra de su disgusto por su respuesta vaga, la abuela inmediatamente pidió clemencia mientras aseguraba una victoria desconocida. A ella no le importaba si sus palabras se harían realidad o no. Ahora, solo quería salvar su viejo trasero. El silencio reinó mientras el dios de la tiranía no respondía. Las cejas de Desaad se fruncieron ante las acciones de su amo. La atmósfera pesada era particularmente opresiva. La abuela estaba casi sudando en este punto. Sin embargo, la siguiente oración la hizo desear que se hubiera quedado en silencio. Bueno, parece que tu palabra y tu garantía ya se han roto. ¿Eh? Espera, ¿qué? La abuela estaba estupefacta. ¿Qué diablos quería decir? Apocalypse ha dado la bienvenida a los intrusos. Los mismos que ordené a tus furias capturar. La líder, Aurelie, está en su poder, lo que indica la derrota de las furias, el fracaso de la misión y la posible muerte. No podía creerlo. ¿Las furias, sus furias habían perdido? Darkseid no le dio tiempo para procesarlo. Después de eso, movió sus ojos rojos como la sangre hacia la abuela y pronunció con frialdad. Tus palabras ahora son equivalentes a mentiras.
Me decepcionas, abuela. Bam. Si había tenido un ataque al corazón antes, entonces estas palabras eran equivalentes a una sentencia de muerte. La abuela se estremeció mientras su cerebro se ponía en marcha a toda marcha. Cientos de pensamientos volaron por su mente al instante mientras intentaba idear una forma de salvarse. Ganar su favor de nuevo o al menos, reducir su sentencia de muerte. De la muerte a la tortura durante 20 años estaría bien. Las furias le han fallado, mi señor. Se inclinó con la cabeza golpeando contra el suelo. Entonces déjeme expiar su error capturando a los intrusos y llevándolos ante usted. En ese momento, lo sintió. Los ojos burlones de la élite de Darkseid. Incluso Birman Bundabur, ese discípulo ingrato e inútil que crió en el orfanato, era igual. Las promesas vacías solo empeorarán tu situación. Desaad habló con burla. La abuela se estremeció, pero apretó los dientes e insistió. Déjame liderar a los parademonios para luchar contra estos intrusos. Expiaré mis pecados, incluso con mi vida si es necesario. Las palabras si es necesario son el punto de énfasis oculto. La abuela iba a agarrarse a cualquier clavo ardiendo que pudiera garantizar su vida en este punto. No. Era oficial. Este era el peor día en sus miles de años de existencia. ¿Era este el final para esta anciana? Justo cuando pensaba que ella estaba acabado, dijo Darkseid. Ni siquiera puedes derrotar a tus discípulos. ¿Qué te hace pensar que sobrevivirías a un altercado? Murmuró claramente y habló con Steppenwolf y Kalibak sin girar la cabeza. Las furias han fallado. Granigo Odnes sufrirá por su ineptitud. Vayan. Captura al nuevo dios y tráiganmelo, así como al kryptoniano. Fue lo suficientemente estúpido como para poner un pie en Apocalipsis él mismo. Sus ojos brillaron intensamente. Pagará por su insolencia. Después de todo. Lo estaba esperando. Fue como un rayo caído del cielo. Los ojos de Granny se abrieron cuando se dio cuenta. Y a juzgar por las expresiones de todos los demás en el consejo que no mostraban sorpresa, parecía que todos lo sabían también. Darkseid nunca esperó nada de las furias. Simplemente porque nunca iban a tener éxito desde el principio. La misión de capturar al nuevo dios no fue más que una farsa. En lugar de capturar, era mejor usar las palabras probando capacidades. Las furias estaban destinadas a no tener éxito. En cuanto a si vivirían, todo dependía del estado de ánimo del objetivo. Esta era la verdad detrás de todo, y la hizo sentir fría por todas partes. Darkseid realmente era despiadado. Para probar la fuerza de un posible enemigo, sacrificó directamente a sus guardias de élite como peones. Ahora, por lo que parecía, Aurelia era la única que quedaba. Y tal vez la única razón por la que estaba viva era porque necesitaba usar un tubo de explosión para llegar aquí. Se hará, mi señor. Se hará, mi señor. Ambos nuevos dioses gritaron simultáneamente. En ese momento, sin embargo, el sonido de risas espeluznantes pudo ser escuchado por todos ellos. Jejejeje. ¿Pagaré, eh? La atención de todos se dirigió a la grieta espacial que apareció en el medio de la habitación. Eres bastante gracioso. Sus palabras cayeron, un orbe rojo oscuro de energía destructiva pura salió volando de la grieta a gran velocidad. La expresión de Darkseid cambió drásticamente. Auge. Todo el palacio de Darkseid estalló en una explosión roja. Un deslumbrante orbe rojo oscuro apareció dentro de la sala del Consejo de Guerra, pulsando con niveles peligrosamente altos de lecturas de energía. Las expresiones de todos cambiaron drásticamente. El propio dios de la tiranía no fue la excepción. Su cuerpo rápidamente se convirtió en un borrón mientras desaparecía de su alto trono. Entre los nuevos dioses de Apocalipsis, Darkseid era el más fuerte, sin discusión. En su verdadera forma, su velocidad, fuerza y capacidades integrales estaban mucho más allá de cualquier cosa que cualquier otro dios en Apocalipsis pudiera igualar. Por lo tanto, su rápida salida le permitió escapar de su palacio antes de que explotara en pedazos. Otros, sin embargo, no tuvieron tanta suerte. La esfera de energía destructiva salió disparada rápidamente. Seres como Kalibak y Steppenwolf fueron lo suficientemente rápidos e inteligentes como para huir tan rápido como pudieron. Todo lo que Granigo Odnes y los demás pudieron ver fue un destello de luz roja pura antes de que sus cuerpos se desintegraran en cenizas. Ark. La abuela gimió por nada más que un momento antes de que su voz fuera silenciada por la ensordecedora explosión. ¡Bum! Parecía que alguien había lanzado una bomba sobre la capital. El palacio de Darkseid estalló en una nube roja, alarmando a los ciudadanos de Apocalipsis.
Miraron hacia la fuente de la perturbación, su rostro palideció de miedo. Mientras tanto, Amari apartó su mirada del portal que había creado que se estaba cerrando. Sus ojos admiraban la explosión en la distancia. ¡Qué hermoso!, murmuró en una voz lo suficientemente fuerte para que Aurelie, que parecía absolutamente sorprendida, pudiera oírlo. Tú. Aurelie giró la cabeza hacia él con la boca ligeramente abierta. ¿Esto acaba de destruir el palacio de Darkseid? ¿Qué? ¿Sorprendido?, preguntó Amari con una sonrisa. Aurelie se quedó en silencio por un momento. Ella volvió la mirada hacia los alrededores, que estaban llenos de cadáveres de incontables parademonios desmembrados, e incontables pensamientos pasaron por su mente antes de abrir la boca una vez más y preguntar. ¿Qué tan fuerte eres? Lo suficientemente fuerte, dijo y se volvió hacia Kara, que se estaba recuperando mientras respiraba profundamente. ¿Estás bien? Yo. Los chillidos de los parademonios que una vez llenaron los cielos mientras flotaban sobre ellos se habían ido. Kara se tapó los oídos y respiró profundamente y recordó las instrucciones de Clark sobre cómo controlar sus habilidades. Lentamente, sus sentidos se apagaron y el dolor retrocedió. Kara dejó escapar un suspiro de alivio. Su ritmo cardíaco acelerado volvió a la normalidad. Estoy bien. Bien. Volvió la mirada a la distancia, donde vio más parademonios entrantes. El espacio circundante se arremolinó mientras su cuerpo era succionado hacia el vacío. Me iré como un invitado apropiado. Mientras me ocupo de Darkseid, trata de no morir hasta que regrese. No iba a encargarse de todos ellos. Como Kara quería ir, entonces tendría que compartir algo de la carga. Eso fue lo último que dijo mientras desaparecía de su vista. Ese bastardo. Kara pronunció con los dientes apretados, mirando el lugar donde Amari desapareció con evidente enojo. Luego, dirigió su atención a Aurelie, que la miraba con las cejas fruncidas. ¿Qué estás? Kara retrocedió varios pasos de inmediato. Sus ojos brillaron rojos mientras miraba a la furia femenina con cautela. Aurelie se quedó en silencio. Las palabras que Amari dijo antes de desaparecer continuamente. ¿Lidiar con Darkseid? ¿Podría? ¿Realmente podría? Será mejor que no intentes nada ahora que él. Chillido. Los agudos gritos a lo lejos la interrumpieron rápidamente. Al ver el cielo oscuro cubierto por una serie de cuerpos negros, las expresiones de ambos cambiaron. Aurelie se veía particularmente fea. Bueno, supongo que no tengo otra opción, dijo mientras sacaba su lanza miniaturizada, que volvió a su tamaño original cuando lo hizo. Estaban a punto de ponerse manos a la obra. Cielos oscuros, fuego interminable, tierra negra quemada, todo parecía tan horrible que incluso una explosión en el palacio de Darkseid no estaría fuera de lugar. Uf. El dios de la tiranía gruñó mientras empujaba los escombros que habían barrido hacia él desde la explosión. Sin embargo, no era de dolor, sino de evidente molestia. Vestido con su armadura apocaliptiana, su figura alta y corpulenta examinó las ruinas de lo que alguna vez fue su palacio. Sus ojos no pudieron evitar entrecerrarse solemnemente cuando recordó el poder dentro de esa bola de energía tiránica que buscaba destruir todo lo que se cruzara en su camino. En el momento en que Gránigo Odnes entró en contacto, su fisiología del nuevo dios era tan frágil como papel mojado arrojado al océano. Rápidamente se desmoronó en cenizas. Este poder le interesó. Una energía de fuerza formidable. Posiblemente lo suficientemente fuerte como para rivalizar con su efecto Omega. Darkseid lo vio. Gránigo Odnes, Birman Bundabur, incluso de Saad. Todos estaban muertos antes de que pudieran escapar. Le pareció una lástima. Todos eran peones tan útiles. Esto se podía ver debido al hecho de que había matado a Desaad varias veces, pero lo había resucitado de todos modos. Steppenwolf y Kalibak eran iguales. Eres una anomalía verdaderamente interesante. Darkseid pronunció. Aparentemente hablando solo con el aire. Pero, ¿realmente lo era? El Spellas en el aire detrás de él se distorsionó y apareció una figura, flotando sobre todo y hablando en un tono casual. Lo tomaré como un cumplido. Explosión. La tierra tembló levemente cuando aterrizó en el suelo. Entonces, Amari giró la cabeza hacia el gran agujero abierto en el espacio donde una vez estuvo el icónico edificio. Parece que 2 de tus subordinados todavía están vivos. Su existencia no es crucial. Pronunció palabras sin emoción. Indiferente, despiadado, despiadado. El dios de la tiranía se dio la vuelta para mirar a Amari, que estaba flotando por encima. Y entonces, Amari vio a Darkseid.
Bueno, si lo hubiera sabido mejor, debería haberme quedado en el aire. No estaba bromeando. Realmente debería haberse quedado en el aire hace un momento. Porque en ese momento, estaba mirando a la figura gigante, que era el gobernante de Apokolips. Esta criatura era un gigante. Darkseid examinó a Amari con un escrutinio abierto. Así que tú eres el alma que pasó a través del muro de origen. Sus palabras hicieron que Amari frunciera el ceño. Recordando su conversación con la muerte, recientemente, casi se había olvidado de ella. Ya veo, así que de eso se trata. Dijo Amari con una expresión fría. ¿Qué más podría ser? Respondió claramente. No había expresión en su rostro que indicara sarcasmo o burla. Aún así, Amari lo sintió. Su rostro se endureció y le dijo al gigante alto. ¿No te enseñó Yuga-kan a ocuparte de tus propios asuntos cuando eras niño, o te meterías en serios problemas como consecuencia? Eso provocó con éxito una reacción del ser inexpresivo frente a él. El rostro de Darkseid se arrugó ante la mención de la persona a la que más temía. Su padre, Yuga-kan. El desagrado era obvio cuando su tono se convirtió en un gruñido. Con tus habilidades, se esperaba que mis guardias de honor no pudieran capturarte con éxito, pero no pienses que puedes burlarte de mí de la misma manera que lo has hecho con ellos. Tu acto más tonto, fue poner un pie en el suelo de Apokolips. Oh. ¿Te refieres a las furias? Sí, las conocí. Las golpeé hasta la muerte, por cierto. Pero quiero preguntarte qué diablos planeabas lograr al capturarme. Amari preguntó con curiosidad. Todo lo que sabes. El dios malvado habló libremente, sin ver la necesidad de retener nada. El secreto de lo que hay más allá del muro. Tu nueva dimensión dentro de la esfera de Dios y un esbirro capaz para ayudarme en mis esfuerzos. Amari pensó. Darkseid tenía conciencia cósmica. Cualquier cambio dentro del multiverso no se le ocultaba de ninguna manera. El establecimiento de una nueva dimensión en algún lugar dentro de la esfera de Dios fue algo que descubrió el día que sucedió. Todos los seres verdaderamente poderosos lo sentirían. Después de todo, la Godsphere albergaba un poder mágico inimaginable. Cualquier cambio en su interior sería sentido por muchos. Gracias por satisfacer mi curiosidad. Amari sonrió alegremente. Ahora que eso está fuera del camino. Levantó ambas manos juntas para lograr un efecto dramático y aplaudió. ¡Bum! De repente, todo el planeta se sacudió hasta sus cimientos. La Tierra retumbó continuamente, como si estuviera experimentando un terremoto. ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? Los ciudadanos del planeta tropezaron cuando el suelo tembló. Al principio, pensaron que era eso. Pero la rápida apertura del suelo provocó de inmediato pánico mundial. Surgieron ráfagas de llamas en áreas donde la Tierra se había agrietado, lanzando energía ardiente a la atmósfera. La Tierra se movió y los edificios comenzaron a derrumbarse. ¿Qué es esto? Sintiendo el temblor bajo sus pies, Darkseid miró a Amari. ¿Qué has hecho? Su voz era profunda y amenazante. Casi al punto de estar distorsionada. ¿No es obvio? Estoy destruyendo tu planeta, respondió Amari con indiferencia. Desde este día en adelante, Apokolips ya no necesita existir. Y en lo que a mí respecta, sus ojos brillaron con un azul deslumbrante. Tú tampoco. Un resoplido frío sonó. Palabras atrevidas. Unas por las que pagarás. Los ojos de Darkseid se entrecerraron. No importa. Sacaré todas las respuestas que quiero de ti estudiando tu cadáver. Las palabras cayeron, Darkseid activó el efecto Omega. 2 rayos Omega salieron disparados de sus ojos una vez más hacia la pequeña figura frente a él con una intensidad mucho más fuerte que antes. Era obvio. El ataque de antes era obviamente una sonda. Y ahora, el dios de la tiranía estaba yendo con todo. Los rayos Omega, similares a Cataclysm, tenían efectos desintegradores. Podían fijar un objetivo, asegurando que nunca fallaran y podían moverse a velocidades que eran casi imposibles de esquivar. Pocos seres podían sobrevivir después de ser golpeados. Ni siquiera un nuevo dios. Darkseid había esperado que su oponente contrarrestara su ataque de alguna manera especial. Tal vez sería destruido con el toque de puño, tal vez debilitado enormemente después de soportar la peor parte, tal vez usaría esa extraña energía para protegerse. Incluso esquivarlo no estaba fuera de cuestión, pero el siguiente giro de los acontecimientos lo sorprendió. Los rayos Omega aterrizaron directamente sobre Amari. Con toda su fuerza sin que nada de su poder disminuyera. Pero eso fue lo mejor que pudo conseguir. Los rayos Omega, todo lo que entró en contacto con la destrucción se detuvo, no se detuvo.
Absorbió. Amari permaneció en su lugar, completamente inmóvil. Olas de energía fueron devoradas sin fin, como un sistema solar siendo atraído hacia un agujero negro. Duró menos de 10 segundos. Darkseid se vio obligado a detener su bombardeo, al ver que no tenía efecto. Imposible. La exclamación hizo reír profundamente a Amari. Darkseid probablemente nunca lo esperó. ¿Alguien podría realmente tomar sus rayos Omega sin pestañear? ¿Cómo podría alguien absorber el efecto Omega? Pero lo es. Esta fue la respuesta que recibió antes de que un destello rojo saliera disparado hacia él. Demasiado rápido para que el aturdido nuevo dios reaccionara. Auge. Darkseid fue expulsado cuando fue golpeado en la cara con sus propios rayos Omega a lo lejos. La fuerza fue tan fuerte que se estrelló contra una torre alta y atravesó el otro extremo antes de descender. Su cuerpo se estrelló contra el suelo, provocando que su zona de aterrizaje colapsara en la tierra con innumerables grietas. Como resultado, el polvo y los escombros fueron arrastrados en todas direcciones. Bueno, como dijo Barry una vez, soy lo imposible. La voz llegó a los oídos de Darkseid, lo que le hizo hervir de rabia. La tierra circundante se aplanó cuando salió del lugar del choque. Al levantar la cabeza, vio el objeto que buscaba capturar flotando sobre él en el cielo. Y honestamente, no estoy impresionado. Explosión. La tierra volvió a agrietarse. Darkseid apretó el puño con furia y salió corriendo a toda velocidad. Amari no se contuvo y correspondió la acción. Dos puños, uno grande y uno pequeño, chocaron entre sí con toda su fuerza. Explosión. Todos los edificios dentro del alcance se hicieron añicos por la onda expansiva. O lo habría hecho si no fuera por las peculiares características de Amari. La onda expansiva apenas se había expandido cuando fue succionada a la fuerza hacia su cuerpo. Así que ese es tu poder. Absorción de energía. Al ver esto, Darkseid se dio cuenta. Uno de sus generales, Mantis, también tenía una habilidad similar. Sin embargo, la diferencia era clara. No importaba lo fuerte que fuera Mantis, nunca fue capaz de absorber el efecto Omega. No era tan exagerado. De lo contrario, Mantis habría conspirado para matarlo hace años. No, no lo habría hecho. El bastardo ya lo intentó. Amari no respondió. Una enorme fuerza telequinética se desató sin restricciones sobre el objetivo. Una capaz de comprimir un planeta con facilidad. Una vez más, Darkseid fue arrojado hacia atrás hacia la Tierra a gran velocidad. Con un fuerte estruendo, su cuerpo creó un agujero gigante antes de rebotar en él y repetir la misma secuencia 3 veces. Después de lo cual, pudo detenerse. Darkseid levantó la cabeza. Una vez más, el efecto Omega fue lanzado hacia su adversario en un intento de buscar un posible punto débil. Una vez más, no tuvo efecto, ya que Amari simplemente lo absorbió todo sin un cambio en la expresión. Las facciones de piedra de Darkseid se arrugaron ligeramente. Una de sus mayores fortalezas, el efecto Omega obtenido al absorber el poder de los antiguos dioses no tuvo efecto. En este punto, Amari pronunció. Conocer una parte de mis habilidades no hará que tu situación sea más fácil. Amari estiró su mano y apretó. Sus ojos azules brillaron intensamente. Un área circular con Darkseid en el medio fue barrida por telequinesis. Todo dentro de este rango, ya sea roca, arena o edificios, fue aplastado en pedazos. El suelo fue arrancado de raíz por la tremenda fuerza y todo, Darkseid incluido, fue arrastrado por la aterradora tormenta. ¡Bum! Todo el planeta se sacudió nuevamente cuando una enorme nube de polvo se elevó en el aire. Con un solo movimiento, Amari había destruido todo en un radio de 10 millas con poder concentrado. Aunque el área estaba cubierta de polvo, la visión de Amari permaneció intacta mientras miraba a través de las nubes para ver el resultado de desatar su poder. Un abismo. El área que rodeaba el lugar donde se encontraba Darkseid tenía un pozo sin fondo que conducía directamente al núcleo del planeta. Casi como si alguien hubiera colocado un clavo del tamaño de un planeta y lo hubiera atravesado con un martillo del mismo tamaño. Por esta hazaña, a Amari no le importaba en lo más mínimo. Su mente estaba concentrada en otro hecho. Darkseid no estaba en el agujero. Tampoco estaba flotando sobre él. ¿Estaba muerto? No. Era imposible que muriera tan fácilmente. Entonces, ¿dónde? Entonces sucedió. Amari sintió que la gravedad a su alrededor aumentaba de repente 10.000 veces. Manipulación de la gravedad. Tonto.
Si bien tu habilidad es problemática, no es invencible. Esas palabras llegaron a sus oídos y una sombra oscura lo envolvió de inmediato para formar la silueta de Darkseid. No puedes derrotarme. Así que... Amari intentó moverse, pero se dio cuenta de que no podía. Ni siquiera un centímetro. Amari estaba inmovilizado. Su cerebro dio vueltas por un momento con una nueva comprensión. Esto no era solo manipular la gravedad. Esto era cronocinesis. Darkseid estaba usando la gravedad para deformar el tiempo y el espacio a su alrededor para alargar su percepción del tiempo. Sirve como combustible para mi poder. Una fuerza oscura emergió de sus manos e intentó envolver a Amari. Darkseid no sonrió. Su rostro inexpresivo no transmitía alegría, pero sus ojos sí. Como ser multiversal, Darkseid pudo absorber el poder de los antiguos dioses, obteniendo así el efecto Omega. Una habilidad que su padre, Yuga Khan, ejercía en una escala mucho mayor. Usando solo el efecto Omega, no sería rival para su padre. Pero si absorbiera el poder de esta alma frente a él, las cosas cambiarían. Y así, una fuerza de color rojo oscuro emergió de sus manos mientras el poderoso Darkseid expulsaba una explosión de erosión que se estrelló contra la espalda de Amari. La fuerza de color rojo oscuro se extendió para engullir a Amari por completo en un intento de debilitarlo en gran medida. El cuerpo de Amari brillaba con luz roja mientras una cantidad infinita de energía Omega era bombardeada contra su cuerpo sin restricciones. Solo cuando el oponente era lo suficientemente débil como para representar una amenaza, Darkseid podía absorber la esencia del oponente. El plan de Darkseid era simple. Manipular la gravedad restringiría a Amari el tiempo suficiente para que se acercara. La cronocinesis distorsionaría su percepción del tiempo, dándole a Darkseid tiempo suficiente para llevar a cabo sus acciones mientras lo mantenía inmovilizado. Y la gran cantidad de explosiones de erosión fue el toque final. Como podía absorber energía, Darkseid le permitiría absorber tanta como quisiera. Al igual que Mantis, Darkseid creía que conocía la debilidad de Amari. No importaba cuán poderosa fuera su capacidad de absorción de energía, Amari pronto alcanzaría su límite bajo la infusión continua de sus rayos Omega. Cuando eso sucediera, el resultado sería obvio. Amari explotaría, su cuerpo sería destruido y él, Darkseid, podría absorber con éxito la esencia y obtener el poder de Amari. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.